regreso y nosotros felices de recibir a nuestra invitada. Se trata de Silvana Haro, ella es secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito, activista por los derechos humanos, defensora comprometida con el acompañamiento y contención a mujeres víctimas de violencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de esas comunidades del cuidado, uno de los proyectos bonitos que se manejan aquí en la ciudad, y creo que nos hace falta involucrarnos más, conocerlos para difundirlos. Silvana, qué gusto tenerla aquí en el espacio y sobre todo hablar de estos proyectos que creo que nos unen como comunidad y nos dan también la posibilidad de ayudar a otros. Bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Para nosotros es importantísimo poder estar aquí un poco también contando, socializando lo que vamos haciendo desde el ámbito de lo social, que a veces no necesariamente es obra concreta que se visibiliza, pero que se trabaja con los seres humanos que son el eje central de la gestión de este municipio de Quito. Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, todas las personas en el ciclo de la vida se vuelven ejes esenciales de la gestión desde los distintos frentes que venimos trabajando en el municipio de Quito. ¿Qué son las comunidades del cuidado? Bueno, nosotros estamos trabajando desde este concepto de las comunidades de cuidado, digamos que es alrededor de un debate que se está realizando de manera regional, en donde lo que buscamos es reconocer el aporte social, económico y político que tienen los cuidados para el desarrollo de los territorios. Y cuando hablamos de el cuidado, generalmente buscamos reconocer el sujeto social que ejerce los cuidados, que mayoritariamente somos las mujeres. De un estudio que hicimos con el apoyo de ONU Mujeres respecto de cuántas horas cuidan las mujeres versus cuántas horas cuidan los hombres de la semana, las mujeres cuidamos 40 horas de la semana, en tanto que los hombres 9. Y eso pone en evidencia una diferencia brutal, que lo que significa, ¿no es cierto?, es que en los hombros de las mujeres está descansando los cuidados y la administración de los cuidados. Por ejemplo, si nosotras estamos trabajando aquí, ¿no es cierto?, no dejamos de pensar en nuestros hijos, no estamos dejando de pensar en nuestra madre, de que ya tomaría la pastilla, de que hay que llevarle, eso también supone cuidados, pese a que estamos en otro espacio, en otro ámbito, no nos desprendemos de esos cuidados porque hay un trabajo, digamos, cultural en el que se nos ha asignado ese rol. Y ese rol de cuidados también, si lo colocamos en un contexto social, económico, pone también en evidencia esas desigualdades. Y entonces por eso tenemos en momentos en los que las niñas cuidan de sus hermanos, que la jovencita está cuidando de su abuela, que la primera nieta, ¿no es cierto?, deja de hacer su proyecto de vida por quedarse cuidando a su madre, a la tía, al abuelo, a la abuela y demás, y que se ha naturalizado. Y eso también limita la concreción de proyectos de vida. Entonces, cuando hablamos del valor social, económico, el político, de los cuidados, ponemos en ese ejercicio social de pensar, bueno, cuán importantes son estos cuidados para que la vida se sostenga en una ciudad. Cuando desde el movimiento feminista decimos, si las mujeres bajamos los brazos se acaba el mundo, literal, se acaba el mundo. Y también en este reconocimiento económico decimos, por ejemplo, si le ponemos valor a esos cuidados que hacemos, es el segundo ingreso que tiene el Ecuador después del petróleo. Eso es lo que aportamos desde los cuidados y por tanto, entonces, cuando hay este reconocimiento social, económico y político de los cuidados, el Estado como garante de derechos entra también a ser cuidados. Y en ese sentido, el municipio de Quito, dada la disposición de nuestro alcalde Pavel Muñoz, ha sido muy enfático en sostener los cuidados, por ejemplo, para la primera infancia. Estos centros de desarrollo infantil que están puestos en el territorio, en los sectores más empobrecidos, más vulnerables, favorece a que esas familias puedan dejar a cuidado a sus hijos e hijas, recibir 4 ingestas de alimentación diarias para que puedan incluirse en el mercado laboral. Y esto contribuye a reducir estas brechas de desigualdad y de inequidad social, ¿no? Los servicios de los adultos mayores también son otro espacio de cuidados. Y digamos, aquí tenemos un trabajo muy, muy importante desde la decisión de nuestro alcalde, que es no solamente tener espacios en donde los adultos mayores bailen, canten, se encuentren, sino que trabajemos con la familia y la comunidad, porque no es suficiente que los abuelitos estén en un espacio porque no les queremos tener, a que trabajemos con la familia para reconocer como sujetos de derechos. Porque ¿qué es lo que pasa con nuestros adultos mayores aquí en la ciudad? Sufren abandono, sufren violencia, muchos de ellos transaccionan su cuidado para tener un espacio donde vivir, transaccionan su pensión jubilar para que les cuiden. Y penosamente en un sistema económico como en el que vivimos, si uno ya no produce, no sirve. Eso se expresa en la vida de los adultos mayores y buscamos trabajar con la familia para que nos
hagamos cargo de esas personas que entregaron todo en un momento de su vida para que nosotros tengamos educación, para que tengamos casa, para que tengamos mejores condiciones y que ahora están siendo olvidadas y están abandonadas. Y los espacios 60 y piquito buscan eso. Por ejemplo, tenemos 620 puntos en todo el Distrito Metropolitano de Quito, con una participación aproximadamente de 20,000 adultos mayores, los 8 centros de experiencia del adulto mayor, una residencia donde están adultos sin referentes familiares, que son ya adultos que no tienen quien responda por ellos, pero que el municipio de Quito, por decisión, seguimos sosteniendo estos servicios sociales de cuidado que son claves. Y Silvana, qué importante es decirlo, ¿no? Cuando la escuchamos hablar acerca de estas estadísticas en el cual la ciudad y el país todavía siguen delegando el cuidado a las niñas por género, por ser mujeres, decimos también están renunciando a educarse, estamos renunciando a que sean profesionales, estamos renunciando a que estas mujeres luego puedan estar en el ámbito laboral primando sus capacidades, porque se da por entendido que es el hombre quien debería recibir los estudios y no la mujer, sin importar las capacidades, y todavía seguimos creyendo en eso. Entonces, al tener esta, que es la comunidad del cuidado, empezamos también a visibilizar esas historias de muchas niñas que ahora mismo quieren estudiar. Y buscamos reflexionar también con los vecinos y vecinas lo que significa también esta sobrecarga en la vida de las mujeres y lo importante que es ir a la democratización de los cuidados. Es decir, claro, nosotras somos las madres, pero también existen unos padres. Ajá. El padre tiene un proyecto de vida, nosotras también tenemos un proyecto de vida que no puede truncarse, pero si empezamos a entender que somos corresponsables del cuidado de las vidas, seguramente nos organizamos de una mejor manera que nos permita ser justos también en el desarrollo de esas capacidades y potencialidades. Muchas de las mujeres, por ejemplo, en este momento el 38% en la ciudad de Quito son jefaturas femeninas. ¿Con quién democratizan ese cuidado? Ese cuidado también puede democratizarse con la comunidad. Por eso hablamos de las vecindades del cuidado, IBIS, cuando decimos qué importante que es conocernos entre vecinos y vecinas, fortalecer los lazos de confianza en unos momentos en donde nos instauran el miedo como forma de relacionamiento, que si le veo a una persona que está al lado ya tengo sospechas, que si me ve de distinta manera ya me estoy generando un montón de ideas en la cabeza y no buscamos estrechar relaciones. Y qué importante en los momentos en donde las mujeres ejercemos jefatura de hogar femenina, que tengamos la suficiente confianza de decirle a la vecina, te encargo mi hijo media hora, necesito regresar, voy a comprar una receta, o también ayudar, decir, necesitas algo mientras me cuidas al guagua, yo puedo traerte resolviendo algo. Entonces decimos que también esos cuidados tienen que democratizarse con la comunidad, porque pensemos que si tenemos jefaturas de hogar femeninas, no hay un compañero, no hay un hombre, ¿no es cierto? No hay un padre en ese hogar con el que democratice ese cuidado. Si pensamos en familias migrantes, posiblemente no tienen redes de apoyo para decirle voy a encargar a mi guagua. Entonces ahí es importante empezar a vernos desde esta dimensión profundamente humana, ¿no? Que es la que vamos perdiendo con estas cotidianidades, con estas formas de relacionarnos desde la individualidad, desde el egoísmo. Y eso hay que toparlo, porque yo hablaba el otro día con mi hijo y le decía, hijo, hay que dejar de pensar de forma individual y pensar de manera colectiva. No es solamente lo que tú necesitas, es lo que necesita el resto, pero es hablarlo y es decirlo, así como también es una reeducación con el sexo masculino, en el decirle, está bien que tú también me ayudes, está bien en el que tú te hagas cargo del niño, y no que me preguntes qué hacer, sino que lo hagas, porque eso también pasa, ¿no? O sea, se quedan a cargo, pero independientemente de que lo hagan bien o no, están llamándole a la mamá para decirle, oye, ¿cómo era? ¿Y cuál es la receta? Hazlo, o sea, hazlo, ten esa intención de hacerlo, y al principio costará, pero se va a lograr, y es esa reeducación. Sí, esto es súper interesante porque desde las ciencias sociales decimos que todo casi es una construcción social, y como construcción social se construye, pero así también se destruye. Exacto. Pero eso supone también tener unas voluntades de querer hacerlo y el entendimiento de que supone privar los privilegios de uno en desmedro de la vida del otro. Entonces supone mucha generosidad. En México tuve la oportunidad de ir a conocer también, ¿no es cierto?, las comunidades de cuidado que hay allá, y habían como unos espacios donde a los hombres les enseñaban a peinar, ¿no es cierto?, desde hacer los cachitos, las trenzas, y claro, y veníamos, me ha pasado, las mujeres, está mal el cacho, está uno arriba, muy abajo. Exacto. Entonces empezamos a censurar también, entonces presta, yo mismo hago. Entonces también es un proceso de aprendizaje, sí, ¿no?, que supone mucha generosidad. Y
como decimos, Ibis, mucha generosidad, sobre todo pensando en estas condiciones estructurales que atraviesen a unas personas y que les ponen en mayores condiciones de desigualdad. Tú decías de algo muy importante, ahora el 12 de junio es el día que se conmemora el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Y ese trabajo infantil que también está en las niñas, ¿no es cierto? Las niñas que no solo tienen que salir a las calles resultado de la pobreza, sino que además se hacen cargo de sus hermanitos. Entonces les vemos no solo que están dejando de estudiar, no solo que están dejando de jugar, están dejando de ser lo que son niñas y niños por dedicarse al cuidado de sus hermanitos mientras sus madres, mientras sus padres están en actividades económicas que son el resultado de la pobreza, de la exclusión en la que vivimos. Entonces, la comunidad del cuidado, las vecindades del cuidado, nos permiten eso, encontrarnos en esta apuesta colectiva. Aquí es importante todo lo que está haciendo el municipio de Quito. Yo vivo impresionada cada que voy al territorio, veo las casas comunales, veo las casas Somos, qué hermosas que son, pero qué importantes cuando están repletas de gente que se encuentran en el día a día y que se ponen ahí los hombros para trabajar, para construir comunidad. Decíamos con los vecinos del Eloy Alfaro, qué lindo poder encontrarnos con los guaguas a festejarles de una vez del cumpleaños de todos los vecinitos del barrio, ¿no? Porque a veces el que tiene compra piñata, payaso, y el globos, otro no. todo, y el otro no. Pero si ya todos ponemos un poquito, entre que nos conocemos y los guaguas la pasan bien, ¿no? Porque a veces también festejamos la fiesta del guagua entre puro grande, sin guagua, sin niños, sin niñas, vaciada de niños y niñas, y qué importante que son estos encuentros también etarios entre pares, ¿no? Estos encuentros intergeneracionales, y así les vamos entregando algo distinto a los guaguas. Algo distinto de lo que tenemos una generación que se perdió de conocerse, que se perdió de encontrarse, que se perdió de vivir la riqueza de la buena vecindad. Y se perdió también de la confianza, Silvana, porque vivimos desconfiando y ahora desconfiamos de todos y a todos los miramos y los medimos de la misma manera. Con sospecha permanente. Con sospecha permanente y sin poder confiar, sin poder soltar. Y yo decía, empieza también el trabajo en el lugar en el que estamos, donde nos relacionamos, donde preguntamos si alguien tuvo un bebé y le decimos, oye, qué lindo, ¿cómo está tu bebé? Y el otro se ilusiona y te muestra la foto y te dice, mira, tiene 3 meses. Pero nos hemos olvidado de eso. Y qué importante es lo que acaba de decir con las vecindades del cuidado, las comunidades del cuidado, porque es ahí, en los barrios tan tradicionales. Quito es de barrios. Entonces, retomar esos barrios y saber que ahí está la vecina, la de la tienda, la costurera, tantos oficios que hay en los barrios y que también nos permiten que nos digan. Yo me acuerdo, el abuelo decía, estoy viendo desde aquí con quién estás. Entonces es porque él tenía ojo para ver y nos alertaban de ciertas cosas. Así es. Generas espacios mucho más seguros. Yo siempre pongo los ejemplos de la parada del bus. La señora de la tienda, cuando yo estaba en el colegio, decía, 5 se suben aquí. Y cuando faltaba una decía, ¿y dónde está la otra? Entonces no, en ese entonces decía, ya va la chismosa del barrio, pero no es así. No. Nos estaba cuidando y también empezar a ver las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Desde la bondad que hay. Tú decías de algo muy lindo, los quiteños somos conversones por naturaleza. O sea, ya será algo que chuta, porque a la mínima te sientas en el bus, te sientas en el espacio público, estás conversando, y la bondad de las mujeres es que en 5 minutos nos hemos contado nuestra historia de vida y estamos solidarizadas y nos hemos cruzado el teléfono. Y bueno, también ha sido importante encontrar lo que viven los hombres en estos momentos, estos momentos en donde también existe una presión social respecto a cuán proveedores son, si no consiguen empleo, si no consiguen trabajo, al igual que el resto, viven una presión que a diferencia de nosotras no tienen espacios de donde desfogarlo. Y claro, a diferencia de nosotras que lloramos, ellos no lloran, tienen que ser fuertes, luego terminan gestionando esas emociones posiblemente en espacios violentos, en consumo problemático de alcohol, drogas y demás. Entonces, mirarnos así como seres humanos, despojados también y así naturalmente, con dolores, sufrimientos, porque eso es algo que también hay que empezar a trabajar, que uno piensa que cuando es adulto ya tiene la vida resuelta, y no ha sido pues así. No. Ha sido complicado entrar a la vida adulta y demostrarte así, tal cual eres, creo que nos pone una condición de iguales para gestionar las emociones y encontrarnos en eso profunda y esencialmente humana.
Qué lindo es tener a una mujer que se ha preparado, que vive, que siente lo que estamos sintiendo en las comunidades y sobre todo es un privilegio porque siempre está en territorio, así que yo la busco y ella está en territorio, así que cada vez que tengo estos espacios aprovecho para preguntarle todo lo que se está haciendo en la ciudad para que nosotros también nos involucremos y le contemos a la vecina que tenemos estas comunidades del cuidado y que podemos formar parte de eso. Vamos a hacer una pausa chiquitita y volvemos porque quiero también hablarles de los proyectos que se vienen y de cómo podemos cuidar a los adultos mayores, que creo que es una deuda que tenemos todos. Energía, risas y temas que importan. Gracias de verdad por los mensajes que nos hacen llegar. El otro día, Silvana, me preguntaban, me decían, Ibis, ¿existen las casas de acogida, existen las casas de cuidado para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia? ¿Estas casas son seguras, son anónimas? ¿Puedo yo ir y voy a sentirme protegida? Claro que sí, Ibis. Esto es bien importante, ¿no? Cuando yo les decía que aquí hay una apuesta por los servicios sociales, parte de la atención a las personas, a las mujeres, sobre todo sobrevivientes de violencia basada en género, nosotros podemos decir aquí en Quito que estamos súper bien provistos de servicios, desde los servicios de atención integral, donde tenemos ayuda legal, ayuda psicológica, de trabajo social, 8 centros de equidad y justicia dispuestos en todo el territorio, más del CAI Tres Manuelas. Además el CAI Tres Manuelas es uno de los principales servicios referentes a nivel nacional que tuvo esta ciudad. Contamos con estas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Tenemos una para mujeres adultas y sus niñas y tenemos 2 específicamente, una para adolescentes víctimas de trata y otra para adolescentes madres víctimas de agresiones sexuales. Y tenemos la Casa de las Diversidades Sexogenéricas. De estas 3, evidentemente, por cuestiones de resguardo y de seguridad, no siempre se pueden dar donde están ubicadas, pero cuentan con el personal, el equipo técnico suficiente, necesario, las instalaciones adecuadas para que se encuentren, ¿no es cierto?, debidamente protegidas y garantizar sus derechos. En el caso de las mujeres víctimas de violencia entran también por voluntariedad, en tanto que, por ejemplo, las niñas que están en las otras 2 casas de acogida ingresan por disposición judicial y evidentemente ahí nosotros tenemos un absoluto control, pero sobre todo la responsabilidad de proteger su vida y su integridad. Hay también el programa para las niñas que han sido víctimas de trata, aquellas niñas que contra su voluntad han sido sacadas de su círculo familiar y luego se encuentran desamparadas. Así que necesitan un trabajo súper fuerte para poder recobrar la confianza y sobre todo para volver también a su hogar y no ser juzgadas y además de eso poder hacer su vida como niñas, ¿no? Sobre todo protegidas, Ibis, porque es importante entender la dimensión que tiene la trata. Es un delito, es una de las agresiones más grandes que pueden haber contra la vida y la integridad de las personas en un contexto en el que desaparecen de manera permanente las personas, las niñas. Siempre hay que pensar y cuestionarse, bueno, ¿a dónde están yendo? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde desaparecieron? ¿Y dónde están en este momento? Y muchas veces estas niñas, estas adolescentes, estas jovencitas también son víctimas de trata, pero auspiciadas por sus propias familias, que es lo absolutamente doloroso. Cuando hablamos de que la pobreza es criminal porque es madre de todas las violencias y evidentemente estas niñas son el resultado de ello. Y lo que corresponde es trabajar en materia de recuperación de sus proyectos de vida, darles el acompañamiento psicológico, garantizar una buena, un buen match con sus familias, con sus entornos, que no estén cerca de los lugares en donde pudieron haber sido víctimas de este tipo de cooptación, ¿no? Y un seguimiento riguroso, sobre todo para que se sancionen a los responsables, porque una justicia que tarda no es justicia, una justicia que abandona, pone en la indefensión a las víctimas. Entonces siempre estamos pendientes de que hayan las sanciones respectivas para que a partir de ello puedan salir en absoluta tranquilidad y sobre todo con el acompañamiento que necesitan para restablecer sus proyectos de vida. Son 2 años de trabajo, 2 años de proyectos, 2 años imparables, Silvana, en los cuales se han construido las bases para que esto continúe y, como yo digo, las cosas bien hechas siempre tienen que
multiplicarse, tienen que ser como referente para el resto de ciudades y decir, nació aquí en nuestra ciudad, sin embargo, se puede acoger y se puede trabajar en todos los sectores que lo necesitan. Eso se resume ahora en esta gran revista donde vamos a tener y vamos a conocer lo que se está haciendo. Sí, bueno, es súper importante lo que tú mencionas, ¿no? Este proyecto de ciudad que está impulsado por nuestro alcalde Pavel Muñoz, siempre dice él, es de la alcaldía de las primeras veces y para nosotros es un orgullo poder mostrar estas políticas sociales que no han estado presentes y que sin política social no se puede trabajar la mejora de las condiciones de vida de la gente, no se puede coordinar, no se puede transversalizar enfoques y estas políticas son indispensables. Y una de las primeras políticas que sacamos del año anterior fue la política de primera infancia, la política que está dispuesta para los niños y niñas desde la etapa gestacional de las madres hasta los 5 primeros años. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es importante pensar en los niños y en las niñas, pero también es importante pensar en que ellos y ellas son el motor y el desarrollo del territorio. En estas edades es donde se multiplican las neuronas, donde se multiplican las habilidades, el conocimiento y las destrezas que van a permitir tener a un niño saludable, que van a permitir tener a un buen estudiante, que van a permitir que el joven termine su universidad y que sea, ¿no es cierto?, un buen adulto, una buena adulta que aporte el desarrollo del territorio. Esta política de primera infancia habla de ejes estratégicos como la buena salud, la buena nutrición, los entornos de estimulación y aprendizaje necesarios para los niños. Habla también de cuán importantes son los espacios seguros, Ibis, porque al fin del día, si un niño tiene que comer y come bien, pero si le están gritando, si le están insultando, si le están golpeando, posiblemente vamos a limitar sus capacidades, ¿no? Y entonces también nos habla de la importancia de cuidar de aquellas personas que cuidan, de transferirles responsabilidades a la comunidad, a la familia, y con esta política de primera infancia también lo que estamos buscando es proporcionar herramientas a los padres y madres de crianzas positiva. Por eso el 1 de junio hicimos el lanzamiento de Guagua Amor, de esta APP, proyecto, que es divina, que es una herramienta que está democratizada en la ciudad, que no exista un niño que no venga acompañado de esta herramienta importantísima para sus padres, para sus madres, para que sepamos cuáles son esos objetivos que tienen que alcanzar los guaguas en los determinados meses, en los determinados días. A veces, digo, hemos cometido errores, Ibis, porque también decía, chuta, me hubiese gustado aprender esto antes de tenerles a mis guaguas, ¿no? Pero ahora está para todo el mundo y creemos que esta posibilidad de entregar este tipo de herramientas va a contribuir a que nuestros niños sigan creciendo sanos, felices, en entornos favorables y que puedan ser esos adultos y esas adultas que contribuyan también al desarrollo del territorio. Y esta política, pues, es una política emblemática, una política que hace referencia a la articulación intersectorial, a la articulación de las distintas instituciones del municipio de Quito, porque la política de primera infancia se hace en el MOP. Y además cuando se hacen los parques de primera infancia. ¡Qué hermoso! Además, Silvana, porque yo creo que no podemos defender aquello que no conocemos. No. Entonces, si nosotros no nos involucramos con esta, que es como la normativa, las reglas claras, si nosotros como padres empezamos a entender cuáles son los derechos de nuestros hijos, cómo debemos prepararnos, es mucho más fácil seguir el camino, pero si es que nos sorprenden de alguna manera, no podemos reclamar. Entonces, aquí está escrita la política metropolitana de primera infancia, de este cuidado tan importante y de seguir estrechando esos lazos con la comunidad. Yo creo que desde los diferentes lugares en los que estamos, desde los diferentes trabajos que realizamos, siempre debe estar ese bichito de ayudar y hacer algo por la sociedad, de devolver eso que aprendimos de alguna manera, de involucrarnos, de abrir el micrófono, de ir, de ayudar, de aportar, desde cualquier lado que sea, para que así sigamos creciendo en esta ciudad, que no solamente es la más bonita del mundo, sino que es la ciudad que se está construyendo con esta base sólida para proteger a los sectores vulnerables. Así es, Ibis. No podemos hablar de ciudades hermosas con edificaciones importantísimas, impactantes, con millones de dólares, si nosotros no podemos salir a hacer ocupación del parque. No podemos hablar de las mejores aceras, de la mejor estrategia de arborización cuando depende todo de la municipalidad y no nos comprometemos en el cuidado del arbolito que está ahí al frente. Es importante dar ese paso significativo, que hay una municipalidad, pero que también hay una ciudadanía activa y participativa en la construcción de esa ciudad. Y esa ciudad se construye desde las acciones cotidianas. Yo sé decir desde saludar. Eso, el otro día, mi nota del día decía, la ciencia lo dice,
hay que enseñarles a los hijos a saludar. Así que esa es la contribución que hacemos desde este micrófono, Silvana, recordándoles que el saludo no solamente es educación, el saludo es conexión. Es decirle, mirarle a los ojos y decirle cómo estás, cómo estuvo tu día. No es dar beso, no es dar abrazo, no es eso que nos impone. Es simplemente mirar al otro y conectarnos. Entender al otro, decir buenos días, bueno, que te digan ya buenos días, es que qué importante, te cambia el día, ¿no? Sí, así Yo es. cuando entro a la oficina, entro, buenos días, saludando con todo el mundo, si me contestan en buena hora, si no, pero a mí me hace feliz. Y creo que desde esas acciones permitimos también darnos el espacio para conocernos, nos falta mucho conocernos, conectar. Ahora hablamos desde las ciencias sociales, sobre todo desde el movimiento feminista, en la politización de los afectos. Si nosotros empezamos a tejer afectos, si empezamos a tejer relaciones positivas basadas en la solidaridad, creo que tenemos mayores oportunidades de vivir mejor. A veces las condiciones económicas nos golpean enormemente, pero sabernos acompañados de alguna manera trastoca el sentido de existencia, y sobre todo en una ciudad que crece de manera permanente, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que crecer también en esa perspectiva profundamente humana. Que este proyecto crezca, que se multiplique y que sigamos hablando de estos temas que nos involucran a todos, Silvana. Qué lindo nuevamente tenerla acá, saber que es una mujer que se ha preparado para estar ahí y que en algún momento la vamos a tener en Mujeres que Inspiran, porque queremos saber de dónde viene Silvana, dónde fue su barrio, dónde creció. Así que vamos a conocer el otro lado de la secretaria de Inclusión Social, porque creo que eso también nos acerca, el ver el lado humano de la gente. Dejemos de criticar tanto y concentrémonos en las cosas que sí están bien hechas, aquellas cosas que sí nos aportan. Cuando dejamos de ver lo malo y nos concentramos en lo bueno, créanme que podemos construir una sociedad mucho más solidaria. Así que, Silvana, muchas gracias por dedicarnos tiempo y espacio para compartir lo que se está haciendo en la ciudad. Gracias, Ivis, y un saludo especial a todos y todas quienes nos escuchan. Muy buena tarde. Buena tarde para todos los que nos están escuchando en la 102.9. Ustedes reflexionen acerca de todo lo que hemos conversado, porque la idea es que formemos parte de estos proyectos.